Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Que el Señor te bendiga. Quien te habla y te saluda, el pastor Jorge Cabral de Casa de Oración Banfield. Aquí en nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield. Bien largo el nombre de nuestro seminario, pero es lo de menos. Lo importante es que juntos estamos aprendiendo. Acá nadie cree saber más que nadie, sino que juntos estamos descubriendo, recorriendo como si fuese un tren de larga distancia. Cada estación, cada libro es una estación donde paramos y paseamos por él, ¿no? Así que hoy veremos la última parte de la introducción, que ya se hizo un poquito larga. Bueno, creo que es la cuarta clase que estamos viendo, introducción al Nuevo Testamento. Bueno, propiamente dicho, Nuevo Testamento. Veamos el origen y el significado de ese término que está muy a flor de labios en nuestra vida cristiana. A veces andamos con nuestro Nuevo Testamento en el bolsillo porque es más chiquito y si sobre todo son esos gedeones que son bien prácticos y tenés buena vista, bueno, podés llevarte un Nuevo Testamento. Nuestra Biblia está dividida en dos secciones, las llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero exactamente, ¿qué significa? Bueno, la palabra griega para testamento es diatheke, y el latín es testamentum, que significa pacto, testamento o pacto. Pero usado en relación con el Nuevo Testamento, pacto sería la mejor traducción para llamar el nuevo pacto también. Como tal, se refiere a un nuevo arreglo hecho por una de las partes en la que la otra parte podría entrar si acepta el pacto, acepta los términos del pacto. El uso del pacto de Dios, designa una nueva relación en la que los hombres pueden ser recibidos por Dios. Esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, está bien, tenemos un lenguaje cristiano y decimos, tenés que recibir a Cristo. En realidad, Él nos recibe a nosotros. Nosotros nos reconocemos pecadores y sí, obviamente recibimos al Señor como nuestro Salvador, pero en realidad Él es el que nos recibe. El Antiguo Testamento o pacto es principalmente un registro de los tratos de Dios con su pueblo, con los israelitas en base al pacto mosaico, dado allí en el monte Sinaí. Por otro lado, el nuevo pacto o Nuevo Testamento se anticipó en, anota, Jeremías 31:31, e instituido por el Señor en 1 Corintios 11:25, la cena del Señor. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí describe la nueva providencia de Dios con los hombres de cada tribu, lengua, pueblo y nación que aceptarán la salvación sobre el principio de la fe puesta en Cristo. El antiguo pacto reveló la santidad de Dios en el estándar moral de la ley y prometió un próximo redentor. El nuevo pacto muestra la santidad de Dios en su Hijo, el justo, el Mesías, el Cristo. El Nuevo Testamento entonces contiene las escrituras que revelan el contenido de un nuevo pacto. El mensaje del nuevo pacto se centra, primero, en la persona que se dio a sí misma para la remisión de pecados, Mateo 26:28. Y segundo, las personas, que es la iglesia sin importar nombre, denominación, raza, color o lo que sea, la iglesia, quien ha recibido su salvación. La iglesia son aquellos quienes son salvos. Así el tema central del Nuevo Testamento es la salvación. El tema central del Nuevo Testamento es la salvación. Los nombres Antiguo y Nuevo Pacto se aplicaron primero a las dos relaciones en las que Dios se envolvió con los hombres, es decir, Dios se involucró con el hombre y luego los libró
de sus pecados que los llevaban a la muerte eterna a través del sacrificio. El Nuevo Testamento es el tratado divino de los términos por los cuales Dios nos ha recibido, rebeldes y enemigos, y nos puso en paz con Él a través del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. La preparación divina para el Nuevo Testamento, bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento, el contexto, Roma era el poder dominante mundial y gobernó sobre la mayoría del mundo antiguo. Pero en un pequeño pueblo en Palestina, esa palabra Palestina, llamada así por los romanos en burla a los judíos, Palestina es igual que Filistea, ¿no? Cuando ellos toman territorio en Jerusalén, Israel, ellos le nombran a ese lugar Palestina, que significa Filistea o los filisteos. Belén de Judea, allí nació el Señor, allí nació uno que cambiaría el mundo. Y acerca de esta persona, el apóstol Pablo escribió: pero cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, es decir, el antiguo pacto, y de varias especiales y maravillosas maneras vino el Señor. Dios había preparado al mundo para la venida del Mesías, y varios factores contribuyeron a esta preparación. Es decir, no solamente el Señor preparó un ámbito milagroso, un contexto milagroso, sino también un contexto general, porque ¿qué pasaba en aquel tiempo con la nación judía? ¿En qué andaban ellos en el momento que el Señor nace en Belén de Judea? La preparación para la venida de Cristo es la historia del Antiguo Testamento. Allí se habla de todo esto. Los judíos fueron elegidos, escogidos por Dios de entre todas las naciones para hacer una posesión valiosa como un reino de sacerdote y una nación santa. Eso está en Éxodo capítulo 1, 5 al 6. Comenzando con las promesas de Dios o los pactos dados a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Génesis 12 y Romanos 9, 4 nos habla de esto. Ellos serían los custodios de la palabra de Dios, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y el canal redentor, porque dice, de Israel nació el Salvador, ¿no? Entre los judíos salió un judío que salvaría al mundo, Romanos 9:5. Por consiguiente, el Antiguo Testamento estaba lleno de Cristo. Hemos estudiado todo el Antiguo Testamento en la última etapa de nuestro seminario online y hemos visto que todo apunta a Cristo, siempre al Señor. Y anticipó su venida como un sufriente y también como un glorificado Salvador. Además, no solo eran muchas profecías, sino muy precisas, exactas. Como bien decía Griselda en la introducción, la palabra de Dios es la palabra de Dios porque la propia palabra de Dios lo dice, ¿no? Y la profecía con respecto al Mesías se cumplieron de manera precisa, dando detalles del linaje del Mesías, lugar de nacimiento, las condiciones alrededor del tiempo de su nacimiento, su vida, su muerte e incluso su resurrección. No hay un hombre en toda la historia a lo largo de estos últimos 2000 y más años que hayan cumplido exactamente todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Solamente Jesús. Cuando vos confrontas, de hecho hoy están haciendo esa tarea, evangelistas judíos, cristianos, que van a su propio pueblo y les muestra que toda la profecía apunta, el único que encaja perfectamente con todas las profecías es al que ellos desprecian, a Yeshua, a Jesús. Aunque Israel fue desobediente y fue tomada en la cautividad como juicio de Dios, como castigo por su dureza de corazón, no obstante, Dios devolvió un remanente a su patria después de 70 años, como él había prometido, en preparación para la venida del Mesías. Aunque, como vimos al principio, 400 años habían pasado después de la redacción del último libro, Malaquías, del Antiguo Testamento. Y aunque
El clima religioso era de una demostración farisaica e hipócrita. Había un espíritu de expectación mesiánica. Ellos, bueno, de hecho hoy hasta el pueblo judío sigue esperando el Mesías. De hecho, los musulmanes mismos, ¿no?, del linaje de Abraham siguen esperando a su Mesías. ¿Mm? En el aire, y un remanente estaba buscando al Mesías. En el aire se respiraba la venida del Mesías. Vino, pasó delante de sus narices, y por su orgullo, por su religiosidad hipócrita, rechazaron a Jesús. ¿Qué otro aspecto preparó el Señor en aquel tiempo, en el contexto donde se inicia el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús? La preparación a través del idioma. El idioma preponderante en aquellos tiempos era el idioma griego. Y es muy significativo que cuando Jesús, el Cristo, el que vino para ser el Salvador del mundo y el que mandaría a sus discípulos a los confines de la tierra para proclamar esta noticia, este evangelio, Mateo 28, 19 al 20, había lo que el teólogo Robertson llamó un lenguaje mundial en aquel tiempo, en el contexto de la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Y este fue el resultado de este lenguaje, este idioma, fue como resultado de las conquistas o de las conquistas y aspiraciones de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el mismo que el domingo les contaba la historia de los 3 deseos de aquel hombre, ¿no? Alejandro Magno, hijo del rey Filipo de Macedonia, que más de 300 años antes del nacimiento de Jesús arrasó el mundo antiguo conquistado, nación tras nación. Su deseo era un mundo y un idioma, el deseo de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. Como consecuencia de sus victorias, estableció el idioma griego como lengua franca. La lengua común era, y la cultura griega como el modelo de pensamiento y vida. De hecho, nosotros estamos estamos empapados de esa cultura griega, grecorromana. Recordá, te voy un poquito a la escatología, recordá cuando Nabucodonosor ve la estatua, ¿no? La estatua con pies de barro, ¿no? Mezclado con hierro, habla del cuarto reino, y el cuarto reino, habla de Roma y Grecia. Y si vos te pones a pensar, nuestro idioma está impregnado de mucho griego. El arte, las artes, viene de Grecia. El deporte, las Olimpiadas de Grecia. La arquitectura, la medicina. Bueno, estamos impregnados con la cultura griega. O sea, date cuenta el impacto que causó este imperio de Alejandro Magno en aquellos tiempos, 300 años antes de Cristo, que cuando viene el Señor, la lengua imperante era el griego koiné. Aunque su imperio fue de vida corta, el efecto de diseminar el idioma griego perduró. Y es significativo que el hablar en griego se generalizó, tomó el lugar de muchos dialectos en el mismo momento que las leyes romanas se diseminaban por el mundo. El idioma difundido por el ejército de Alejandro, por el mundo oriental, persistió después de la división del reino y penetró todas las partes del mundo romano, inclusive la propia Roma, la fuerza de Alejandro Magno. Pablo escribió a la iglesia en Roma en idioma griego, y Marcus Aurelius, el emperador romano, escribió sus meditaciones en griego. No solo era el idioma de las cartas, sino de los comercios y de la vida cotidiana. Día a día, el griego era el lenguaje. El punto aquí es que Dios estaba trabajando, preparando al mundo para un idioma común, y uno que era un vehículo sin igual de comunicaciones por la claridad y precisión para proclamar el mensaje del Evangelio del Salvador. O sea, el griego además es un idioma riquísimo en significado.
Y esto me hace pensar también, por ejemplo, hoy el idioma, el inglés, en muchos países del mundo se habla inglés. Si no hablas francés o no hablas portugués, podés hablar inglés, por ahí te van a entender. Igual que el castellano. También me hace pensar en la difusión, cómo se aceleró la difusión del mensaje, porque todos entendían el idioma. Ahora noten que Dios está usando hoy la tecnología, el canal, para difundir su palabra, el Google Meet, las conferencias, las videos, los celulares, etcétera. Dios está utilizando la tecnología, si bien esto se va a usar para el mal, para la gobernación mundial, hoy se está utilizando también. Ustedes, hay gente aquí de Estados Unidos, de México, de Corrientes, de Chaco, de Bolivia, de diferentes lados, escuchando esta enseñanza a través de este medio. Es como el idioma, el puente, el idioma, el canal, el medio. Entonces, otra señal del fin, otra señal de los últimos tiempos. Como resultado, hablando del idioma, se escribieron los libros del Nuevo Testamento en el idioma común del día, griego koiné. No se escribió en hebreo, tampoco en arameo, aunque todos los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, salvo Lucas, que no era judío, él era gentil. El griego koiné se había vuelto el segundo idioma de casi todos en aquel tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otra preparación hubo para la llegada de Jesús? Para así dar comienzo al Nuevo Testamento, obviamente. Sin Jesús no tiene sentido ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Qué importante, ¿no? Qué preponderante es el Señor. Pero Dios no había terminado para preparar al mundo para la llegada del Salvador. Cuando Jesús nació en Israel, Roma gobernaba el mundo. Palestina estaba bajo la ley romana. Y sobre todo, Roma era célebre por sus insistencias en la ley y el orden. La guerra civil más larga, más sangrienta en la historia de Roma había terminado finalmente con el reinado de Augustus César. Como resultado, habían llegado a sus fines más de 100 años de guerra civil y Roma había extendido sus límites de manera interesante. Además, los romanos construyeron un sistema de caminos que, con la protección dada por su ejército que los patrullaban a menudo, contribuyó estos caminos en gran medida a facilitar y dar seguridad a los viajeros que podían movilizarse de un lado a otro del imperio para comercio, viajes de turismo, etcétera. De ahí que surge el dicho que todos los caminos conducen a Roma, y eso era literal. Augustus, el emperador, fue el primer romano en llevar la púrpura imperial y coronarse como el único gobernante del imperio. Augustus era moderado, sabio y considerado por sus súbditos, y trajo un gran tiempo de paz, trajo prosperidad, haciendo de Roma un lugar realmente seguro para vivir y para viajar y para invertir. Y eso introdujo un periodo llamado lo que se conoce como la Pax Romana, o sea, la paz de Roma. Esto abarcó los años 27 antes de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Debido a todo lo que Augustus logró, muchos dijeron que cuando él nació, también un Dios nació. En estas condiciones nació uno, quien era y es de verdad la fuente de la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz personal y también de la paz mundial duradera que traerá en su tiempo. Versus la paz de Augustus, la paz temporal, la paz falsa, la paz forzada que los hombres pueden dar. Por eso, cuando el Señor dijo, mi paz os doy, no como la paz romana. No importa cuán sabio o bueno o excelente este emperador sea o este presidente sea, el único que traerá paz al corazón del hombre es Jesús. Él es el Dios verdadero, el Dios hombre, en lugar de un
uno llamado Dios, ¿no? Como Augustus o los emperadores de aquellos tiempos se hacían llamar Dios. La presencia del gobierno y la ley romana ayudó a preparar al mundo para su vida y ministerio para que el evangelio pudiera predicarse. Ahí en Marcos capítulo 1, 14 al 15, se registra que después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, tremendo el mensaje del Señor, que inicialmente la palabra que salió de sus labios fue arrepentíos. El mandato fue arrepentíos. Cuando el Salvador entró en escena y cuando la iglesia fue enviada al mundo a posteriori, el mensaje del Salvador revelado en este Nuevo Testamento que estamos abordando es como un soplo de aire fresco después de haber estado mucho tiempo en un cuarto lleno de humo. La iglesia cristiana nació en un mundo lleno de religiones en competencia, las cuales pueden haber diferido ampliamente entre ellas, pero todas poseían una característica común, las religiones de aquellos tiempos: el esfuerzo por alcanzar un Dios con minúscula o dioses que permanecían esencialmente inaccesibles. Aparte del judaísmo, que enseñó que Dios se había voluntariamente descubierto él mismo a los patriarcas, a Moisés y a los profetas, no había ninguna otra fe que podía hablar con certeza de revelación divina ni de ningún concepto verdadero de pecado y salvación. Ninguna religión mostró eso. Las normas éticas vigentes eran en aquel tiempo superficiales, mucha hipocresía, a pesar del ideal y la visión poseída por algunos filósofos. Acuérdense que los griegos son los padres de la filosofía. Cuando disertaban sobre el mal, el bien y el mal y la virtud, no tenían ni el remedio para el mal ni el dinamismo que produce la virtud. Incluso en el judaísmo, la verdad revelada había sido disimulada o por las incrustaciones de tradiciones o mismo por el abandono de la práctica. Se volvieron solo maestros, pero no vivían lo que enseñaban. No sé, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. El paganismo y todas las religiones, aparte del conocimiento y fe en la palabra de Dios, siempre producen una parodia y una perversión de la revelación original de Dios para el hombre. Distorsionan la imagen de Dios, distorsionan la figura de Jesús, las religiones mezcladas con el paganismo. De hecho, en nuestros países que son meramente católicos, cuando hablamos de Jesús, rápidamente nos trasladamos a una imagen. Rápidamente lo imaginamos así. Cuando pensamos en Dios, imaginamos a un viejito, etcétera, ¿no? Y es más, cuando pensamos en el Espíritu Santo, imaginamos una paloma. Bien. La consecuente confusión de creencias y de valores dejan al hombre vagando en un laberinto de incertidumbres. Para algunos, la conveniencia se volvió la filosofía dominante, permanente por el cual se guíe la conducta. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? No importa lo que tengo que hacer, lo importante es lograr el fin. El escepticismo prevaleció. La gente al ver tanta hipocresía y tanta mezcla de filosofía con religiones y paganismo, la gente comenzó a descreer de todo tipo de enseñanza. De que cada rincón, numerosos nuevos cultos invadieron el imperio y se volvieron las novedades del rico superficial o el refugio del pobre desesperado. Los hombres habían perdido grandemente el sentido de alegría y del destino que hizo que la vida humana valga la pena. Se sentían, podríamos decir, desesperados. Y encima cargados con un montón de reglamentos para alcanzar la salvación y
rompían una regla, si les fallaba una, se perdían para siempre. Por eso el Señor llegó a decirles, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ellos estaban trabajados y cargados con todo esto que les estoy contando. Religiones, hipocresía, no era inalcanzable Dios. Pero vino Jesús para hacer ese puente. Qué hermosa realidad. Vamos a ver un poquito ahora la composición y arreglos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está clasificado en 3 grandes grupos. El primero, los históricos. Son 5 libros. Los Evangelios y Hechos. Segundo, los epistolares. Son 21 libros, Romanos hasta Judas. Y tercero, el profético, el grupo profético, el libro de Apocalipsis. Es un libro. Y a su vez están agrupados en 5 secciones. Los evangelios, de Mateo hasta Juan. Los históricos, libro de los Hechos, que narra la historia, digamos, de la iglesia, cómo comenzó. Las epístolas paulinas, esto abarca desde Romanos hasta Filemón. Las epístolas generales, esto abarca de Hebreos hasta Judas. Y por último, el profético, el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente del año 45 al 95 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, es decir, el griego común, la forma común del lenguaje griego cotidiano en el primer siglo de Cristo, después de Cristo. Los evangelios nos ofrecen 4 diferentes, son 4, aunque no contradictorios, son diferentes, pero no contradictorios, relatos del nacimiento, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. En eso coinciden perfectamente. Los evangelios demuestran cómo Jesús era el Mesías prometido del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y establecen las bases para la enseñanza del resto de todo el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra los hechos de los apóstoles de Jesús, los hombres que Jesús envió al mundo a proclamar el Evangelio de salvación. El libro de los Hechos nos cuenta el inicio de la iglesia y su rápido crecimiento en el primer siglo después de Cristo. Las epístolas paulinas, escritas por el apóstol Pablo, son cartas a iglesias locales específicas, exponiéndoles la doctrina oficial cristiana y la práctica que debían seguir esa doctrina. Las epístolas generales complementan las epístolas paulinas con enseñanzas y aplicación adicional. Y el libro de Apocalipsis profetiza los eventos que ocurrirán al final de los tiempos. El estudio del Nuevo Testamento es un poderoso y valioso aprendizaje. El Nuevo Testamento nos narra la muerte de Jesús en la cruz por vos y por mí, y cuál es la respuesta que debemos tener ante ese sacrificio. O sea, Él hizo el sacrificio y ahora nos deja a nosotros responder sí o no acepto, como si fuese una especie de consulta, ¿no? Dios te consulta, ¿aceptas mi sacrificio? ¿Sí o no? A veces no hace falta decirlo con los labios, con los hechos, ya uno acepta o rechaza ese sacrificio que cambió la historia de la humanidad. El enfoque del Nuevo Testamento se encuentra en la sólida enseñanza cristiana, así como la práctica resultante que debe seguir a la enseñanza. Bueno, ahora te doy tiempo para que prepares tu cuaderno
que pongas una hoja en blanco y que titules como orden cronológico histórico del Nuevo Testamento. Y esto significa leer los libros del Nuevo Testamento de acuerdo a los años específicos de la historia que tratan. Y este procedimiento nos ayudará a obtener conocimiento de los eventos que ocurrieron en su contexto histórico. Primero, la vida y ministerio de Jesús, año 6 antes de Cristo al año 29 después de Cristo. Segundo, el comienzo y crecimiento de la iglesia, año 30 después de Cristo, año 60 después de Cristo. Tercero, el continuo crecimiento y persecución de la iglesia, año 60 después de Cristo y año 95 después de Cristo. Bien, ahora lo que vamos a ver es un aproximado de en qué año se escribió cada libro. Así que es importante que puedas hacer un punto e ir poniendo el dato. Primero, Mateo. Mateo se escribió aproximadamente en los años 50/60 después de Cristo. Por eso es aproximadamente. 50/60 después de Cristo. Puede ser que se haya comenzado una fecha y se fue terminando con el tiempo. Marcos se escribió aproximadamente en los años 50/60 después de Cristo. Lucas se escribió aproximadamente en los años 60/61 después de Cristo. Juan se escribió aproximadamente en los años 80/90 después de Cristo. Hechos de los Apóstoles se escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Aproximadamente en el año 50 después de Cristo, en el período que registra Hechos capítulo 15, versículo 30 al 35, en ese período Pablo escribió la carta a los Gálatas. Aproximadamente en el año 51 después de Cristo, en el período que registra Hechos capítulo 18, 8 al 11, Pablo escribió la carta a los de Tesalónica. Aproximadamente en los años 55/56 después de Cristo, en el período que registra Hechos capítulo 19, 21 al 22, Pablo escribió la primera carta a los de Corinto. Aproximadamente en los años 56 al 57 después de Cristo, en el período que registra Hechos capítulo 20, versículo 1, Pablo escribió la segunda carta a los de Corinto. Aproximadamente en los años 56/58 después de Cristo, en el período que registra Hechos capítulo 20, versículo 2 al 3, Pablo escribió la carta a los de Roma. Aproximadamente en los años 61/63 después de Cristo, en el período que registra Hechos 28, 30 al 31, el apóstol Pablo escribió 4 cartas desde una prisión domiciliaria a los de Colosas, al hermano Filemón, a los de Éfeso y a los de Filipos.
Aproximadamente en los años 63/64 después de Cristo, desde Macedonia, Pablo escribió la primera carta a Timoteo. También aproximadamente en los años 63 al 64 después de Cristo, desde su viaje de Macedonia a Grecia en aquel invierno, Pablo escribió una carta a Tito. Aproximadamente en los años 64/67 después de Cristo, Pablo es nuevamente arrestado y condenado a muerte, y de Troas trasladado a Roma, y en ese período escribió la segunda carta a Timoteo. Aproximadamente en el año 62 después de Cristo, Jacobo escribió lo que hoy conocemos como la carta de Santiago, dirigida a los cristianos judíos de aquellos días. De hecho, Santiago es un diminutivo del nombre Jacobo. Aproximadamente en los años 60/80 después de Cristo, Judas, el hermano de Jesús, escribió su carta. Aproximadamente a comienzo del año 64 después de Cristo, Pedro escribió 2 cartas dirigidas a los creyentes de cualquier lugar. Aproximadamente entre los años 65 y 70 después de Cristo se redactó la carta a los hermanos hebreos. Aproximadamente entre los años 90/95 después de Cristo, Juan el apóstol, quizás desde Éfeso, escribió 3 breves cartas. Y, por último, aproximadamente entre los años 95/96 después de Cristo, el anciano apóstol Juan, desde la prisión en la isla de Patmos, Grecia, ofició como escriba de la revelación que el mismo Señor Jesús le dictó a través de palabra y de visión. Bueno, mis amados, hasta aquí nuestra clase de hoy. Si el Señor no dice otra cosa, el próximo día de seminario comenzaremos con el primer evangelio, Mateo. Que el Señor te bendiga ricamente. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte vieron la luz. Era Jesús, nacido en Belén trayendo salvación. Era Jesús, y en su reinado para siempre quiero vivir. El pueblo que andaba